Iglesia Centro Reformado Nacional. Con ustedes aquí, yo su hermano César Tuñón, con el deseo de compartir un tema de tipo religioso, basado también obviamente en la palabra de Dios. Y en la mañana de hoy, en este tiempo que nos ha tocado hacer esta transmisión, eh, vamos a estar compartiendo el tema, lo que es ser reformado y algunas cosas más. Lo que es ser reformado y algunas cosas más. Este tema lo traigo por el hecho de que el movimiento reformado es un movimiento que está en expansión ahorita y queremos pues darle gloria a Dios por eso. El movimiento reformado está en expansión. Y definitivamente esto es algo que debe llenarnos de mucha alegría porque ya de hace mucho tiempo en Latinoamérica sobre todo y en nuestros países, el movimiento que es común, el movimiento que es popular, es precisamente eh, el movimiento evangelicalista o el evangelicalismo. ¿Y a qué nos referimos con evangelicalismo? Bueno, a todo lo concerniente al desarrollo, teología y aún aspectos de tipo evangelístico y social que tiene que ver con los evangélicos en la actualidad. Y también hacer algún tipo de, ¿cómo se llama? Algún tipo de diferencia entre este movimiento, el evangelicalismo y per se el movimiento protestante o reformado. Antes que nada, quisiera pues, aún a pesar de que es un tema libre, quisiera poder tener un tiempo de oración antes de iniciar todo esto. Señor y Padre de la Gloria, en esta mañana te damos las gracias, primeramente porque nos has dado hoy un día de vida nuevo. Señor, en medio de toda esta circunstancia mundial de pandemia por el COVID-19 y en donde muchos países han vuelto a cerrarse las puertas o la libertad para moverse de los ciudadanos de cada país. Estamos aquí dándote gracias y también dejando en el aire, dejando en las redes un tema propio para la edificación del cuerpo de Cristo. Señor, gracias, gracias, bendecimos tu nombre. Amén. Con lo que vamos a decir hoy, no quiero tampoco que piensen, estimados amigos, que se va a agotar de manera plena lo que es el concepto o lo que es la temática. Eh, creo que va a ser, en cierta manera, un poco parcializado por el hecho de que vamos a estar viéndolo desde el punto de vista mío, con algunos datos que tengo, y también porque no está el tiempo, no tenemos todo el tiempo para ventilarlo propiamente.
Pero en primer lugar, ¿qué diferencia o qué características, perdón, tiene el movimiento evangélico? Y pues vamos a describirlo a continuación. El evangelicalismo, que también es llamado cristianismo evangélico, evangelicalismo o evangelismo, es un movimiento religioso dentro del cristianismo protestante. O sea, no es parte del catolicismo romano, no es parte del cristianismo católico romano ni del cristianismo católico ortodoxo oriental. Se generó dentro del cristianismo protestante. Y definiciones de esto tenemos que promueve que la esencia del evangelio consiste en la doctrina de la salvación por gracia a través de la sola fide o la sola fe en la expiación de Jesús de Nazaret. Los evangélicos creen en la centralidad de la conversión o en la experiencia del nacer de nuevo cuando se recibe la salvación en la autoridad de la Biblia, como la revelación de Dios a la humanidad y en la difusión del mensaje cristiano. Y actualmente el movimiento evangélico tiene unos 630 millones de fieles por todo el mundo. Cuando hablamos de iglesias evangélicas en general, tenemos que decir que nos estamos refiriendo precisamente a estas características que estamos englobando con la definición que acabamos de dar. Quiero que sepa que históricamente hablando, el primer grupo que tomó el nombre de evangélico dentro del protestantismo fue precisamente el movimiento luterano, el movimiento que se dio, la iglesia que se formó con las diligencias teológicas de Martín Lutero y que hoy por hoy muchas de sus iglesias y denominaciones se llaman así, iglesia evangélica luterana. Pero el movimiento evangélico luterano es muy diferente al movimiento evangélico actual. Y creo que las diferencias van a ser obvias porque el movimiento evangélico luterano es un movimiento sumamente ortodoxo, sumamente sano y es conservador 100%. Muy a diferencia de la mayoría de las iglesias evangélicas en la actualidad, que no tienen pues las características que acabo de mencionar, que tiene el movimiento de la iglesia luterana. También, ¿qué tenemos que ver? Bueno, tenemos que ver los orígenes del movimiento evangélico. El movimiento evangélico al que nos estamos refiriendo ganó gran impulso en los siglos XVIII y XIX con el primer y segundo gran despertar, o segundo gran avivamiento en el Reino Unido y en América del Norte respectivamente. El primero en Reino Unido y el segundo en América. El origen del evangelicalismo actual se traza desde el metodismo inglés, la iglesia morava, y en particular mencionamos la iglesia morava por la teología de su obispo Nicolás Ludwig von Zinzendorf y del pietismo luterano. Y entre los líderes y principales figuras del movimiento evangélico de la actualidad se encuentra obviamente el fundador del movimiento metodista, John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, John Stott, Martin Lloyd Jones y William J. Seymour, también sin dejar de mencionar a Billy Graham, el evangelista.
¿Cómo se usa este término? La palabra evangélico tiene sus raíces etimológicas, obviamente, en latín tardío, donde la palabra evangelicus deriva del griego evangélicos o evangelicos, y en sus orígenes fue trazada solo como adjetivo derivada de la palabra evangelio. En la actualidad, el término engloba a iglesias y creyentes herederos de la tradición cristiana instituida por la Reforma Protestante del siglo XVI y sus posteriores avivamientos. Yo diría de esta definición o de este uso a lo que vino posteriormente del siglo XVI, con los movimientos que, no acogiéndose a los estándares de la Reforma, se fueron separando, por lo que incluye la mayoría de las confesiones de fe de inspiración cristiana, excepto la Iglesia Católica Romana, las iglesias ortodoxas autocéfalas y la Iglesia copta, y aún la Iglesia armenia. Este movimiento, con este nombre, se deriva esencialmente de la reforma radical anabautista, y esto es muy importante porque para la época de la Reforma hubo dos reformas. La reforma magisterial, comandada por Martín Lutero y los reformadores magisteriales como Juan Calvino y los demás discípulos de ellos dos, y se dio esta, la reforma radical. Y esta reforma radical anabautista se dio en el siglo XVI y su doctrina principal es la iglesia de los creyentes. Los principales movimientos evangélicos son, dentro del evangelicalismo actual al que nos estamos refiriendo con esta transmisión, son las iglesias bautistas, las iglesias pentecostales y el movimiento carismático. Cuando hablamos de iglesias bautistas, tenemos que aclarar que son iglesias iglesias que en cierta manera derivan del anabautismo, pero que tienen un gobierno congregacional. Son iglesias independientes de autonomía muy particular y separada del resto de las iglesias, y que además de eso enarbolan la forma bautismal del credo bautismo de creyentes. Además de eso están los pentecostales, movimiento que posteriormente a inicios del siglo XIX se levanta, y el movimiento carismático y neopentecostal actual. El evangelismo también está presente de manera más amplia en otras ramas protestantes. Algunas denominaciones cristianas evangélicas se agrupan entonces en la Alianza Evangélica Mundial. Entonces es importante decir esto. Y durante la Reforma, los teólogos protestantes acogieron el término en referencia a lo que ellos denominaban la verdad del Evangelio. Martín Lutero hacía referencia a la Evangelistkirche, iglesia evangélica, para distinguir a los protestantes de los católicos. Eso lo dije anteriormente, que fue la iglesia luterana la que toma esto para diferenciarse de los católicos, pero que no tiene nada que ver con el uso y el movimiento y desarrollo en la actualidad. El término evangélico se sigue utilizando en la actualidad como sinónimo de protestante tradicional. Esto se refleja en los nombres de denominaciones como la Iglesia Evangélica en Alemania, que es la unión de iglesias luteranas y calvinistas, y la Iglesia Reformada, y la Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos. Entonces, ¿qué características tiene el movimiento evangelicalista o evangélico? Bueno, características tiene como la adhesión a la doctrina de la iglesia de creyentes, que es una característica común de la definición de una iglesia evangélica en el sentido estricto. Una de las definiciones aceptadas del evangelicalismo es la propuesta por el historiador David Bevington
en donde Bevington apunta 4 aspectos distintivos de la fe evangélica. ¿Cuáles son? Conversionismo, biblicismo, crucicentrismo y resurrección de Jesús, y activismo, que según él forman un cuadrilátero de prioridades que son la base del evangelicalismo. Sus creencias. La Alianza Evangélica Mundial, fundada por las organizaciones evangélicas de 21 países, en la primera Asamblea General en Butschoten de los Países Bajos, estableció una confesión de fe común. Pero esta confesión de fe es resumida, ya que cada denominación cristiana evangélica tiene particularidades teológicas. Sin embargo, hay varios movimientos evangélicos: iglesias bautistas, pentecostalismo, movimiento carismático y cristianismo no denominacional, adhiriéndose a la doctrina de iglesia de creyentes en un conjunto de creencias similares. Entonces, el cristianismo evangélico reúne diferentes movimientos de teología evangélica principales: fundamentalista, conservadora, moderada y liberal. Entonces, dentro del evangelicalismo existen diferentes movimientos teológicos y sería muy interesante que pudiésemos de manera particular estar viendo lo que es ser fundamentalista. Y yo creo que para muchos de nosotros tenemos una idea de lo que significa fundamentalismo. Fundamentalismo muchas veces es sinónimo de radicalismo, radicalismo religioso. Está lo conservador, está lo moderado y lo liberal. Entonces, ¿qué queremos nosotros decir con todo esto? Porque aquí hay algunas otras cosas que obviamente no vamos a mencionar por asunto de tiempo. Que las iglesias reformadas, por lo tanto, no son evangélicas de acuerdo a la descripción que acabamos de hacer. Las iglesias reformadas serían evangélicas tomando la referencia que hace Martín Lutero con las iglesias luteranas, en donde el evangelio es un distintivo y es una médula a conocer y a creer dentro de las iglesias reformadas, y también es un término que diferencia a la iglesia reformada del catolicismo romano. En este caso, sí, las iglesias evangélicas, las iglesias reformadas son evangélicas, pero no en el sentido de la actualidad. Ahora bien, vamos a ver, porque las iglesias reformadas son calvinistas, todas son calvinistas. Y vamos entonces a ver que ser reformado va más allá de ser calvinista, incluye el calvinismo, pero es más que eso. Y el calvinismo, también conocido como cristianismo reformado, fe reformada o iglesia reformada, es un sistema teológico protestante basado en la tradición teológica y cultural establecida por Juan Calvino y otros teólogos de la época. El calvinismo se origina en Suiza y pone el énfasis en la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Mire, y aquí hay algo importante que hay que destacar. Por definición, calvinismo es sinónimo de cristianismo reformado, fe reformada e iglesia reformada. Pero en este desarrollo del evangelicalismo han habido muchas iglesias evangélicas que han adoptado el calvinismo como teología soterológica o descriptiva
de lo que creen respecto a la salvación. Pero han dejado de lado lo otro, que se supone que debe ser parte de ese calvinismo que le lleva a ser reformado posteriormente. La tradición reformada fue desarrollada por teólogos como Martín Bucero, Enrique Bullinger, Pedro Martín Vermigli, Ulrico Zwinglio, Teodoro de Beza, Iglan Fared, e influyó en reformadores británicos como Thomas Cranmer y John Knox. Sin embargo, debido a la gran influencia y al papel de Juan Calvino en los debates confesionales y eclesiásticos del siglo XVI, la tradición llegó a conocerse con el nombre de calvinismo. Hoy en día, el término designa también las doctrinas y las prácticas de las iglesias reformadas. Vamos a ver un poco del trasfondo histórico. El trasfondo histórico. Calvino influyó notablemente en el desarrollo de las doctrinas de la iglesia protestante y a los 25 años, en 1534, empezó la gran edición de su obra Institución de la Religión Cristiana, que se publica posteriormente en 1536, y que en esta obra, que fue revisada en diversas ocasiones durante su vida, además de la numerosa colección de cartas pastorales y comentarios bíblicos, constituyen la fuente de la repercusión que ha tenido sobre todas las denominaciones del protestantismo a lo largo de su historia. Por eso se le llama calvinismo. Y precisamente la influencia la tuvo primeramente esta obra, Institución de la Religión Cristiana, que para muchos es el primer manual de teología sistemática que se redacta y que se publica posteriormente. El crecimiento de las iglesias reformadas o calvinistas pertenece a la segunda fase de la Reforma, y tras la excomunión de Martín Lutero por la Iglesia Católica, Calvino se refugió en Ginebra. Había firmado la Confesión de Augsburgo en 1540, pero su repercusión fue más notable en la Reforma Suiza, la cual no era luterana, sino que se basaba en las enseñanzas de Ulrico Zwinglio. La enseñanza y la doctrina protestantes estaban evolucionando de manera independiente a Martín Lutero, bajo la influencia de muchos escritores y reformadores, entre los que destaca Calvino. Y es también interesante ver que en la Suiza, donde Calvino se refugia, lo que estaba propagándose fueron las enseñanzas teológicas de Ulrich Zwinglio, que precisamente se había separado de Martín Lutero. Y la separación fue precisamente por lo de la Cena del Señor. En el siglo XVI el calvinismo se extendió por los Países Bajos y algunas regiones limítrofes de Alemania, por Francia, Inglaterra, Hungría, Lituania y Polonia. La emigración a Norteamérica llevó al calvinismo al Atlántico Medio de Estados Unidos y a Nueva Inglaterra, donde la mayor parte de los colonos fueron calvinistas, incluidos a los puritanos ingleses, hugonotes franceses, colonos holandeses de la Nueva Ámsterdam y los irlandeses escoceses presbiterianos de los montes Apalaches. Los colonos neerlandeses calvinistas fueron los primeros europeos que colonizaron posteriormente África del Sur y fueron conocidos como Boers o Afrikaners. Y en el siglo XXI el conjunto de iglesias de inspiración calvinista reúne unos 75 millones de personas. Ok. Vamos a ver algunas cosas aquí que hay que ir viendo.
para ir viendo el por qué la iglesia reformada de hoy tiene que ser más allá del deseo de tener una doctrina calvinista, que de hecho, como dije en un inicio, por definición, calvinismo debe ser igual a ser reformado, pero que en la realidad no lo es. Hay muchas iglesias calvinistas que no tienen los otros puntos que caracterizan la fe reformada o las iglesias reformadas, como por ejemplo el bautismo de infantes. Hay iglesias calvinistas que creen en los 5 puntos del calvinismo que vamos a mencionar ahora, que creen en el credo bautismo o bautismo de creyentes que hayan hecho una confesión de fe pública y comprobable. ¿Qué otra cosa? Bueno, el gobierno presbiteriano o de ancianos. La palabra presbiteriano es un término que viene del griego presbíteros, que significa ancianos, y es un gobierno colegiado. Gobierno colegiado, gobierno donde varios pastores gobiernan la iglesia. Muchas iglesias calvinistas que son unipastorales, cosa que en este descubrimiento que he tenido a lo largo de los años de la sana teología me he dado cuenta que las iglesias unipastorales cometen un gran error, y eso lleva a pie a que haya líderes que sean precisamente tiranos, tiranicen las iglesias. Si hay alguna persona que desea hacer un comentario o hacer una pregunta, deje su pregunta aquí en los comentarios y seguiremos pues entonces con lo mismo, con la ponencia, la conversa que tenemos ahora. Bien, continuamos entonces. Además de eso, las iglesias de tipo calvinistas no son confesionales, muchas que solamente son calvinistas no son confesionales. Y es que le digo, en la actualidad ha habido un interés de muchas iglesias de estudiar y se han visto identificadas con el calvinismo, sobre todo con los 5 puntos del calvinismo, y la han adoptado. Pero lo otro que he mencionado, y esto de tener confesiones y catecismos, no, dicen no señor, no. Y es importante esto que lo sepamos. Son calvinistas porque se acogen a los 5 puntos del calvinismo, pero hasta ahí. Entonces, mis estimados hermanos, esto creo que debe ser algo importante. Debe ser algo importante. Los reformados usamos un calendario litúrgico, cosa que para las iglesias evangélicas o que solamente descubriendo la doctrina calvinista la cogen, dicen, óigame, pero es que esto es un sacrilegio, y no lo toman. Y no lo toman cuando el tener un calendario litúrgico es una costumbre tan, pero tan propia
del cristianismo desde sus inicios, que honestamente viéndolo ahora, desde este lado, no entiendo por qué el espanto y demás. Entonces, ser calvinista en la actualidad, solamente calvinista, no es necesariamente ser reformado. Ser calvinista solamente todavía mantiene dentro del globo del evangelicalismo a muchas de esas iglesias que pasan de ser arminianas a calvinistas. Entonces, viendo lo que es la doctrina calvinista en sí, tenemos que la soteriología calvinista se basa en lo que se ha denominado el tulip o los 5 puntos del calvinismo, y que vamos a pasar a describir ahora. La teología calvinista es identificada en la mente popular como los 5 puntos del calvinismo, que son un resumen de los juicios o cánones presentados en el sínodo de Dort y que fueron publicados como una respuesta detallada punto por punto a los 5 puntos de la protesta arminiana. Quiero que entendamos que primero hubo una propuesta por Jacobo Arminio respecto a los temas de la salvación, y que estos, al presentarlos Arminio, obviamente causó un revuelo, y posteriormente se presentan estos llamados 5 puntos del calvinismo para que quede entonces claro qué es lo que creen las iglesias de corte calvinista. En ese tiempo eran de corte reformada en Holanda, ya que mejor se hacía esto para que quedara claro qué era lo que se creía. No vaya a ser que surgiera otro Arminio por ahí y entonces tuviesen nuevamente que volver a tener la misma disputa. Entonces Calvino mismo nunca usó tal modelo ni combatió nunca directamente el arminianismo. Estos puntos, pues, funcionan como un resumen de las diferencias entre el calvinismo y el arminianismo, pero no como una suma completa de los escritos de Calvino o de la teología de las iglesias reformadas en general. La aserción central de estos cánones es que Dios es capaz de salvar a cada persona por el que tenga misericordia, y que sus esfuerzos no son frustrados por la influencia o inhabilidad del hombre. Entonces, los 5 puntos del calvinismo, ¿cuáles son? 1. Depravación total. ¿Qué dice la depravación total? La depravación total dice que un punto fundamental en el asunto de la salvación es proceder a una evaluación correcta de la condición del individuo que se debe salvar y no infravalorar el pecado. A la luz de las escrituras, el estado natural del hombre es de depravación total y por consiguiente una inhabilidad. El hombre es incapaz, no tiene esa habilidad para ganar o contribuir a su salvación. El Catecismo de Heidelberg en su pregunta 8 dice: estamos tan corruptos que somos totalmente incapaces de hacer el bien o inclinados a todo mal. Y la respuesta es ciertamente, si no hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios. Además de esto, tenemos la elección incondicional, que dice que la actitud de los hombres hacia la depravación total, como una declaración bíblica de la condición natural del hombre, determina por ello la actitud hacia la doctrina de la elección incondicional. Esta sigue a la doctrina de la depravación completa o total, y si el hombre en verdad está muerto, prisionero y ciego, etc., entonces el remedio para todas estas condiciones debe descansar fuera del hombre mismo, es decir, en Dios. ¿Puede el muerto levantarse a sí mismo? No. La respuesta inevitablemente debe ser, por supuesto que no. Sin embargo, hombres y mujeres son levantados de su muerte espiritual, nacidos de nuevo, como lo proclama el Evangelio según San Juan.
Y como son incapaces de llevar a cabo esta obra por ellos mismos, se puede concluir que es Dios quien los levantó. La expiación limitada, que es el tercer punto y es el central de los 5, y también tenemos que reconocer que la verdad central del Evangelio, el propósito de la muerte de Cristo en la cruz. Esto no es accidental, porque la enseñanza de la Biblia ha puesto al hombre bajo el título general de depravación total o inhabilidad total. Y segundo, como algunos hombres y mujeres son indudablemente salvos, entonces tiene que haber sido Dios quien los salvó en distinción al resto de la humanidad. Esto es selección, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, como dice Romanos capítulo 9, versículo 11. Sin embargo, esta elección solo marcó la casa a la cual la salvación debe viajar, y una expiación completa, perfecta y satisfactoria todavía era requerida por los pecados de los elegidos, para que Dios fuera no solamente un Salvador, sino un Dios justo y un Salvador. Esta expiación fue realizada por la sumisión voluntaria de Cristo a la muerte en la cruz, donde sufrió bajo la justicia de este Dios justo y procuró la salvación que Él como Salvador había ordenado. En la cruz, entonces, y sin duda, todos aceptamos esto. Cristo soportó el castigo y procuró la salvación. Y ahora se plantea la pregunta, ¿por quién soportó el castigo y para quién procuró la salvación? Entonces vamos a ver tres caminos. El primero, que es lo que tienen o contestan los universalistas, y dicen: Cristo murió para salvar a todos los hombres, y así muy lógicamente asumen que todos los hombres serán salvos. Si Cristo ha pagado la deuda del pecado, ha salvado, rescatado, dado su vida por todos los hombres, entonces todos los hombres serán salvos. El segundo punto implica que Cristo procuró una salvación potencial para todos los hombres. Cristo murió en la cruz, pero aunque pagó la deuda de nuestros pecados, su obra en la cruz no es eficaz hasta que el hombre se decida por Cristo y de este modo sea salvo. Y el tercer punto de vista, que dice que Cristo murió positiva y efectivamente para salvar a cierto número de pecadores que merecían el infierno, en quienes el Padre había puesto su libre, elegible amor. El Hijo paga la deuda por estos escogidos, hace satisfacción por ellos a la justicia del Padre e imputa su propia justicia a ellos para que sean completos en Él. La gracia irresistible, que también llama gracia eficaz, afirma que la gracia salvadora de Dios se aplica eficazmente a aquellos a quienes Él ha determinado salvar, es decir, los elegidos, y supera la resistencia de ellos a obedecer la llamada del Evangelio, trayéndolos a una fe salvadora. Esto significa que cuando Dios se propone soberanamente salvar a alguien, ese individuo ciertamente será salvo. La doctrina sostiene que esta influencia intencionada del Espíritu Santo de Dios no se puede resistir, sino que el Espíritu Santo hace que el pecador elegido crea, se arrepienta y venga libre y voluntariamente a Cristo. Y por último, la perseverancia de los santos, que dice que si el hombre no se puede salvar a sí mismo, entonces Dios tiene que salvarlo. Si todos no son salvos, entonces Dios no ha salvado a todos. Si Cristo ha hecho satisfacción por los pecados, entonces es a través de Él que somos salvos. Si Dios intenta revelar la salvación en Cristo a los corazones de esos a quien Él escogió salvar, entonces Dios proveerá el medio de hacerlo efectivamente. Si, por consiguiente, habiendo ordenado para salvar, murió para salvar y llamó a la salvación a esos quienes nunca podrían llamarse a sí mismos, Él también preservará a los salvos para la vida eterna, para la gloria de su nombre. Entonces vemos aquí que estos son los 5 puntos del calvinismo, lo que hace que
sea en la actualidad llamada ese aspecto soteriológico de la salvación. Todo lo que hemos leído es el concepto teológico calvinista respecto a la salvación. Pero el ser calvinista solamente no implica ser reformado. De hecho, en esta disputa que hubo entre arminianos, los seguidores de Jacobo Arminio, y los calvinistas, los seguidores de Juan Calvino, que todos ellos eran reformados, el aspecto que se debatió fue precisamente la salvación. Ahora bien, los que optaron por desechar estos puntos de vista que mantuvo la iglesia reformada respecto a la salvación y que luego es reivindicado con el TULIP, con los 5 puntos del calvinismo, se separan del movimiento reformado. Se separan del movimiento reformado. Entonces, hay que volver a decir que el movimiento reformado, como dijimos en un inicio, son las iglesias protestantes relacionadas históricamente con Juan Calvino, con su interpretación soteriológica y con todas las tradiciones y prácticas que se vinieron posteriormente realizando durante los siglos posteriores. Yo espero haber podido, aunque como dije en un inicio, sé que no a satisfacción total, sé que no a plenitud, pero que haya podido aclarar algunas dudas, entonces me doy por satisfecho haber colaborado en esto. El Señor me los bendiga a ustedes muy ricamente, mis estimados amigos y hermanos de esta página Iglesia Centro Reformado Nacional, y también a los hermanos y amigos de Sana Doctrina Bíblica e Histórica. Bendiciones y que tengan hoy un feliz día.